Hola, seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis o Revelación de San Juan el Teólogo, capítulo 13, parte 4. En el video anterior se estuvo estudiando que aparece una segunda bestia en el mundo y se estudió en qué consistía esta bestia que acaba de surgir. Asimismo, se recordó sobre la herida mortal que había sufrido la primera bestia, que se hace mención en capítulos anteriores, y su pronta recuperación que tuvo, y cuál es la relación con esta segunda bestia que acaba de aparecer. Te invito a que veas el video anterior, así como los otros videos de esta serie de videos que estamos realizando sobre el Apocalipsis, para que puedas entender con facilidad lo que ha de venir y así puedas comprender la profecía de Apocalipsis y otras profecías del Viejo Testamento. Leamos entonces el capítulo 13. Dice así: también hace grandes señales, haciendo referencia a la segunda bestia. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es importante mencionarte que de acuerdo a la rebeldía de la humanidad, Dios no pondrá oposición ni se meterá en las decisiones de cada humano, porque sabemos que Dios nos ha dado el libre albedrío. Es decir, que nosotros podemos escoger de acuerdo a lo que nosotros consideramos bueno o malo. Somos libres de elegir adorar a Dios o perdernos en el mundo terrenal adorando al diablo. Así es que Dios no se meterá en las decisiones de cada persona con respecto a lo que ha de suceder. He aquí que es importante estar estudiando la palabra de Dios para que estemos muy bien asentados y firmes para los acontecimientos que sucederán en el futuro. Y esto es porque estas dos bestias confundirán a toda aquella persona para que lo adoren a él y no puedan ser salvos. Después de haber leído este versículo 13, observamos muy claramente que el diablo estará engañando a la humanidad, muy específicamente a todas las personas que no conocen la palabra de Dios y que no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. O bien, pueden ser engañados aquellas personas que han aceptado a Cristo Jesús, pero no han hecho ese compromiso de estudiar la palabra de Dios y por tal motivo no la conocerán y pueden ser engañados. Esto te lo menciono porque muy seguramente has escuchado que algunos predicadores mencionan que cuando aparecen este tipo de versículos en donde se hablan que va a descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, estos predicadores dicen que son eventos que se pueden atribuir a las guerras, es decir, comentan y dicen que son bombas nucleares, bombas atómicas, bombas de todo tipo, que son resultados de inventos humanos y aseguran que son esos eventos a los que hacen referencias en estos versículos, como el que estamos leyendo, que es el versículo 13 del capítulo 13. Pero esto no es verdad. Son cosas que de cierta manera ellos dicen y que confunden a la gente. Pero si tú has leído la palabra de Dios, o sea, la Biblia, esto no concuerda con lo que ahí se menciona, porque muy específicamente lo que Dios quiere hacer es que tú entiendas que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y esto nos conlleva a que Él es soberano. Dios se manifestará como lo hizo y aún más se manifestará de la siguiente manera, en que no quede duda que Él es el Dios verdadero. Recordemos que cuando sacó a su pueblo de Egipto ante Faraón, hizo Dios al menos 10 señales muy claras para demostrar que Él es el Dios de dioses y que fueron estas 10 plagas, sin olvidar mencionar que cuando estaban yéndose hacia Canaán, o sea, la tierra prometida,
Dios hizo un milagro más que no quedó duda de su soberanía. Abrió el mar para que fueran cruzados por los israelitas y los salvó de el faraón. Entonces, Dios se manifestará a sí mismo de una manera que no quede duda de que Él es un Dios soberano y que no hay nadie como Él. También, fíjate lo que menciona este versículo. El anticristo se le permitirá engañar como nunca lo ha hecho. Él va a falsificar eventos como dejar caer fuego del cielo a la tierra y cosas así. Se le está permitiendo al diablo, al anticristo, que lo realice. ¿Para qué? Si tú no has leído la palabra de Dios, no has aceptado a Cristo Jesús, vas a ser confundido. Recuerda que tenemos el libre albedrío y Dios no se va a meter ante las decisiones que cada persona quiera tomar. Entonces, el objetivo es que tú creas que al hacer estas señales, Él es el Mesías. Pero sabemos nosotros que Él es el anticristo, es decir, el falso Mesías. Y una de las cosas de las cuales te podrás dar cuenta que Él es el falso Mesías es porque sus predicaciones te llevarán a la autocomplacencia. Es decir, Él te dirá que lo que tú hagas es correcto, es lo que tú puedes creer en lo que tú quieras y que todo está bien. Tú puedes tomar tus propias decisiones, pero si tú has leído el Antiguo Testamento, ahí te menciona cuál es el carácter de Dios y los preceptos que Dios siempre ha mandado hacer. Asimismo, si has leído el Nuevo Testamento, Cristo Jesús te menciona los mismos preceptos, pero aún siendo más simples de entender. Entonces, esa es una de las formas de darse cuenta que el anticristo solo busca que tú pierdas haciéndote creer que lo que tú hagas es correcto y no importan los preceptos que se han mencionado en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, debes de tener mucho cuidado porque lo que busca el diablo es engañar. Veamos entonces el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han concedido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Al leer este versículo se hace mención nuevamente de los moradores de la tierra y te recuerdo que estos son los que viven de acuerdo a los preceptos terrenales como son tener dinero, poder, casa, viajes, mujeres, hombres, etc. Son todas aquellas personas que no les interesa conocer ni aceptar a Cristo Jesús como su Salvador ni aceptar que Dios es el Señor de señores. De acuerdo a lo que leemos en este versículo 14, ahí se les da un mandato muy específico a estas personas terrenales o moradores de la tierra, el cual consiste en hacer una imagen de la bestia, es decir, una imagen del anticristo. También se puede entender que esa imagen va a ir acompañada de un símbolo o marca que pudiera ser la representación de la primera bestia, que es el gobierno mundial y del anticristo. Es decir, que aparecerá la famosa marca. Pero nuevamente te hago hincapié, si tú has leído el Viejo Testamento o conocido como la Torá, y también si has leído el Nuevo Testamento, ahí te hacen mención de que Dios no quiere que se le hagan imágenes. Dios no tolera las imágenes de ninguna índole e inclusive menciona que no se deben hacer imágenes ni en lo que está arriba en el cielo, ni tampoco se deben hacer imágenes de lo que hay en la tierra o en los mares o en las profundidades o en cualquier cosa que tú quieras hacer imagen. Dios te dice que no las hagas. No quiere imágenes, ni estatuas, ni cadenitas, ni nada por el estilo.
Si hacemos un análisis, otro análisis, Dios nos ha estado preparando en todo momento desde los primeros humanos que habitaron la tierra. Ha dejado súper mega claro que las imágenes no las acepta. Y si leemos este versículo, resulta que el anticristo, en esta que viene siendo esta segunda bestia, manda a que se le haga una imagen. Y este mandato que se lee en este versículo se considera como otra forma de darte cuenta que él no es el Mesías y que sí es el anticristo. Así es que es importante que tú leas el Viejo Testamento para que te des cuenta desde un inicio que Dios manda a que no se hagan imágenes. Leamos entonces el versículo 15. Y le fue concedido que diese aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Aquí en este versículo el mensaje es muy claro y conciso. Los creyentes, así como los que no creen, tendrán que decidir hacia dónde se van a dirigir. No habrá medias tintas de que, ¿qué te parece si me quedo en medio y complazco a uno y complazco al otro? Aquí no. Tendrás que decidir si adoras a Dios, si adoras a Cristo Jesús, junto con el Espíritu Santo, o bien puedes decidir adorar al anticristo y al diablo y a todo lo que conlleva. Recordemos que el objetivo del diablo es engañarte y confundirte, y una de las maneras de hacerlo es que tú creas que tú puedes hacer lo que tú quieres con tu vida, complaciéndote o complaciendo a otras personas. Tú caerás, en ese momento, si lo haces así, caerías en idolatría o en situaciones que no son agradables a Dios. Pero después que se establezca bien establecido lo que es el anticristo y su gobierno, las cosas cambiarán. Y este anticristo regirá y mandará a todo el mundo que lo adoren. Y lo puedes ver en este versículo, donde dice que a esta bestia se le dará aliento a su imagen para que sea adorado. Entonces, el anticristo, cuando esté gobernando, mandará o dará la orden de que lo adoren a él, así como al diablo. Por eso, en este versículo se menciona que todas aquellas personas que no adoren a su imagen que mandó a hacer, le dará muerte, los perseguirá para eliminarlos. Pasemos entonces al versículo 16. Leamos. Y hacía que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Si observas y analizas este versículo, aquí el anticristo estará obligando a toda la humanidad a que se ponga esta marca y menciona dos lugares muy específicos de colocar dicha marca, que se le conoce como la marca de la bestia. Él dice que se puede poner la marca en la mano derecha o en la frente. Tal vez te preguntarás, ¿por qué en esos lugares manda a decir el anticristo que se coloque la marca? Te mencionaré lo siguiente. El pueblo de Israel, desde la antigüedad, ha acostumbrado a colocarse ciertos aditamentos que se le conoce como filling o bien filacterias. Estos objetos vienen siendo pequeñas cajas en donde se les introduce algunas escrituras de la palabra de Dios que prácticamente vienen a representar los mandamientos de Dios y se los amarran uno en la mano y brazo derecho y otro se lo colocan en la frente. Las filacteas del brazo derecho o este dispositivo llamado filactea
que se coloca en el brazo derecho es el símbolo del trabajo y la filactea de la frente tiene que ver con la representación de los pensamientos. Se entiende que con el pensamiento se debe de adorar y estar bajo los preceptos de Dios. Por eso se coloca este dispositivo en la frente, la filactea de la frente. Y la filactea del brazo viene a representar las obras o el trabajo que se debe de hacer para el agrado de Dios. Entonces, al mandar el anticristo y este imperio mundial, o sea, el diablo, que se coloquen la marca en el brazo derecho o en la frente, es una forma de burla para Dios y también es una forma de provocarlo y decir que el diablo es superior a Dios, a Cristo, a Jesús. Prácticamente el diablo se estará burlando de Dios. En conclusión, en este versículo, el anticristo, el diablo, hará que si tú quieres vivir, tendrás que ponerte esta marca. De no hacerlo, morirás. Por eso te menciono que es importante que tú estés leyendo de manera constante y de manera efectiva la palabra de Dios, que es la Biblia, y te des cuenta que la muerte carnal en estos conceptos donde deberás o deberemos elegir a Dios como tu Salvador, si tú lo haces, esa decisión te llevará a la vida eterna. De lo contrario, si tú decides aceptar la marca del anticristo, vivirás por un tiempo en la tierra y luego, al morir, estarás en graves problemas porque al hacerse el juicio, cuando Dios haga este juicio, Dios te vomitará de su pueblo elegido. Y esto es porque tú le diste la espalda cuando estabas vivo en la tierra y no le diste a Dios ese lugar y esa adoración que Dios, que Cristo, han venido reclamando desde tiempos muy antiguos. Es decir, si tú has leído el Viejo Testamento o la Torá, ahí se menciona en repetidas ocasiones que Dios siempre ha dicho que lo adoren a Él. Leamos entonces el versículo 17 y dice así: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Después de haber leído este versículo, que es bastante fuerte, podemos analizar que toda aquella persona que no acepte la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre no podrá ni vender cosas, o sea, no podrá vender, no podrá comprar ni hacer ninguna transacción como se le conoce actualmente. No podrás hacer nada. ¿Cuál es el objetivo del anticristo al hacer esto? Si es que no se acepta la marca, el objetivo es que toda aquella persona que siga o que esté ahí bajo el régimen de Dios, es decir, que tú aceptes a Cristo Jesús y a Dios como tu Dios verdadero, como el Salvador, lo que va a hacer el anticristo es ponerte contra la pared para que esas personas duden. Es decir, el anticristo estará, en cierta forma, probando la fe hacia Dios. Es decir, te pondrá o nos pondrá al límite. Pero si tú eres conocedor de la palabra de Dios y la practicas y realmente tienes esa fe o tenemos esa fe que dices o que decimos tenerla hacia Cristo Jesús, hacia el Dios de dioses, tú estarás de la mano con Dios y Dios te protegerá. Recuerda que el pueblo de Israel, cuando es sacado de Egipto, lo mantuvo Dios durante 40 años en el desierto
y no padecieron de alimentos ni de agua. Es decir, Dios mantiene sus promesas que hace. Y si tú le eres fiel o si le somos fieles a Dios, Él nos mantendrá. Además, si has leído la palabra de Dios, este cuerpo terrenal no te servirá para poder entrar al nuevo reino, es decir, que toda aquella persona elegida por Cristo Jesús, por Dios, cuando sean resucitados nuevamente o bien sean llevados ante la presencia de Dios, se les dará un nuevo cuerpo renovado y mejorado para que puedan estar ante la presencia del Altísimo, del Dios de dioses. Es por eso que desde el momento en que aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador, debes de entender o debemos de entender y dejar que Dios, que Cristo gobierne nuestras vidas. Debemos de confiar totalmente en Dios y en Cristo Jesús. Es algo fácil de decir y bien difícil de hacer, porque estamos acostumbrados a depender de manera terrenal de los humanos. Por tal motivo hay que comenzar a confiar en Dios, en Cristo Jesús, para que cuando llegue ese momento sepamos elegir sabiamente. Leamos el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombres y su número es 666. Aquí hace mención Cristo Jesús revelándole a Juan que aquel que tenga esa sabiduría y ese entendimiento podrá descifrar ese número que se menciona, que es el 666. Claramente nos está diciendo Cristo Jesús que debemos de estar leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Hay que estar leyendo los libros proféticos para poder discernir el significado de este número. Y te hace mención que es un número de hombre. Es decir, que este número es algo que vendrá de lo terrenal. Esta marca será algo muy, muy terrenal, muy de humanos. Tienes que tener cuidado en lo que se mencionan o lo que mencionan algunos falsos profetas diciéndote que la señal será tal cosa o que tendrá tal forma o que será tal situación. Por lo que debemos de estar muy atentos ante las señales que se irán presentando para poder discernir desde quién es el anticristo, así como cuál es la primera bestia o ese gobierno mundial y para poder detectar cuál será la marca. Es decir, antes de que se presente esta marca, habrán de suceder ciertas cosas, ciertas situaciones que inclusive Cristo Jesús, cuando vino como hijo de hombre, en Mateo 24 menciona, se tienen que dar ciertas cosas. Por eso te dice que hay que estar atento. Y en este versículo 18 se menciona, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, y para tener ese entendimiento hay que estar en constante comunión y estudio de la palabra de Dios y en comunión con Dios. Te dice aquí que cuente el número de la bestia porque es un número de hombre y su número es 666. Por lo que debemos de estar muy atentos ante las señales que se irán presentando para poder discernir desde quién es el anticristo, así como cuál es la primera bestia. Lo que sí puedo mencionarte es que esta marca te permitirá seguir con tu vida normal. Podrás comprar si es que la aceptas, podrás estar haciendo compras, vendiendo, irte de paseo, tener servicio médico para ti y tu familia, pasártela bien, pero bien padre, en este mundo. Aquellos que no tengan esta marca serán perseguidos y muertos.
Pero también recuerda que esta marca te llevará a la perdición y solo te servirá por un corto tiempo, porque de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, este último imperio, esta última bestia y el anticristo solo permanecerán y gobernarán por un corto tiempo, muy pequeñito, un pequeño tiempo en la tierra. Entonces, aquí es donde tendrás que decidir de qué lado estarás. Se tendrá que decidir de qué lado debemos estar. Si elegir a Dios o elegir al diablo. Recuerda que Dios nos dio el libre albedrío y tendremos que decidir. Entonces no dejen que entre el pecado a tu vida. Lee de manera constante la Biblia, 1, 2, 3 versículos y trata de entenderlos. Siempre mantente en comunión, orando con Dios y siempre, pon en duda lo que te dicen. Busca en la Biblia si es verdadero lo que te están enseñando el padre, el pastor o tu guía espiritual. También te invito a que te suscribas al canal, si no lo has hecho, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones para que sepas cuando subimos más videos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.